gusto recibir, de veras me da gusto, porque aparte de ser una política profesional, exalcaldesa de Puebla, hoy diputada federal, es una querida amiga que la conocí mucho antes de que planeara incursionar en política y que tuve la oportunidad de entrevistarla varias veces y yo sí creí en ella, ¿no? Y pues le vi futuro a mi querida Claudia Rivera Vivanco. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, querida Rodolfo. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Sabes que el cariño es correspondido y bueno, sobre todo compartir con el auditorio. Gracias, diputada. Oye, bienvenida, esta es tu casa, lo sabes, ¿eh? Lo sabes siempre. Oye, varias cosas, ¿no? Hay una bola de temas que quiero platicar contigo. Primer tema, el domingo pasado se llevó a cabo la elección de cargos del Poder Judicial Federal. Y bueno, ha habido una serie de reacciones y de comentarios, etcétera, etcétera. Yo sí voté, bueno, ahorita ya se me borró. Ahí va. Yo sí me baño, pero bueno, se va borrando. Pero votamos el 13% más o menos del padrón electoral, es decir, de los que tenemos posibilidad de ir a votar, que son 99.800.000, 100 millones de mexicanos que estamos o que tenemos credencial de elector. Fuimos a votar unos 13 millones, quizás un poquito más. Y esto ha provocado que muchos críticos digan que fue un fracaso rotundo, monumental, que cómo es posible que con 13% tengamos cargos del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Quiero que nos des tu opinión, diputada. ¿Cómo viste todo? ¿Qué opinas? Me lo has dicho ya varias veces de la reforma judicial, pero ¿cómo viste esta actividad que tuvimos, este evento, el pasado domingo? Bueno, sin lugar a duda, la elección histórica, un precedente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es un ejercicio donde un país somete al escrutinio público, a que el pueblo sea quien elija y defina uno de sus tres poderes, ¿no? Así es. Y hay que destacar, me parece, dos cosas relevantes de este proceso. El cómo llegamos a este punto de esta elección histórica y que tiene que ver con el planteamiento y la exigencia de la ciudadanía, de mexicanas, de mexicanos que decían, oye, tengo duda o desconfianza de cómo está la justicia en mi país, yo no veo que llegue para todos lados, yo no la veo que es pareja, ¿por qué los de cierto nivel económico pueden de repente resolver más rápido algunos temas? ¿Por qué hay personas detenidas sin tener una sentencia? Así pasaba, ¿no? Es la neta. Bueno, eso es una realidad y entonces ese hartazgo llevó a la necesidad de que se cambiara. Y en esa necesidad de que se cambiara había varias posibilidades, ¿no? Una que fuera reformando, renovando internamente. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento contó a modo de anécdota, ¿no? Como uno de los sinsabores que le quedó en el proceso, porque él le toca, como venía la reforma, como estaba la Constitución anteriormente, proponer quiénes iban a estar como ministros de la Suprema Corte. Es decir, quienes encabezan uno de los tres poderes de nuestro país, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en el Judicial le tocaba a quien presidía proponer al Senado y el Senado elegir. Y así se hizo 50 años, 70 años. Y él dice que la apuesta era que las personas que llegaran fueran renovando al interior. Y de repente empiezan a titubear, empiezan a los intereses políticos, los intereses económicos, a llegarle al precio, que también es una realidad de lo que tocó vivir. Y entonces se toma la decisión de que se haga una reforma mucho más profunda y mucho más determinante. Y el pasado 5 de febrero de 2024 propone una serie de iniciativas de reformas constitucionales, entre ellas que sea el pueblo el que elija, ¿no? O sea, la propuso desde que estaba en funciones. Desde que estaba en funciones, ¿sí? Del 5 de febrero, la conmemoración de nuestra Constitución, o en el marco de ello, de 2024, la propone. Y entonces se empieza una serie de tareas o de eventos para elaborar mesas de trabajo, para llevar la discusión, y 3 meses de campaña que nos tocó hacer, sobre todo a los que íbamos a representaciones federales, claro, para informarle a la ciudadanía y que la ciudadanía supiera, ¿le entramos o no le entramos? O sea, tú en tu campaña, Claudia Rivera Vivanco, en tu campaña diputada federal, tú le decías a tus posibles electores en los municipios que recorriste de tu diputación federal, es el distrito 7. 7. Aquí
casi rodeando Puebla capital. Tú les decías, entre otras cosas, queremos la reforma judicial. Bueno, sorprendentemente era la ciudadanía la que en todos los lugares, y por favor, la reforma, porque necesitamos una justicia digna que le llegue a todos los mexicanos, la reforma al Poder Judicial. Y o sea, no se engañó a la gente. No, ¿sabes qué? Que la campaña me daba la oportunidad de explicar en qué iba la estrategia, ¿no? Porque también era importante saber que los pasos a seguir era, pues sí, ganar la elección, tener las mayorías, hacer las reformas constitucionales y después vendrá la elección donde tendríamos ahora el derecho, sí, de elegir, pero también la responsabilidad de estar informados y de entrarle al tema, a la participación. Y finalmente se logra hacer toda esta serie de etapas, ¿no? Las mesas de trabajo, las por regiones en cada circunscripción del país, las que se hicieron a nivel nacional, los 3 meses de campaña. Posterior a ello, el proceso de selección, de insaculación que todos observamos, la reforma misma, que fue además la primera actividad que tuvimos ya como diputadas y como ustedes diputados. Votaron por la reforma. Y una amplia mayoría, es decir, y se aprobó. Muy dialogada, muy platicada, y un debate exhaustivo de 16 horas que duró justamente esa sesión. Bueno, finalmente se aprueba, vienen los procesos de insaculaciones y llegamos al 1 de junio, al pasado 1 de junio. Y aquí agrego el elemento, dije 2 elementos. Uno era contar un poco de dónde veníamos, ¿no? Y cómo fue este proceso. Y el segundo elemento que quiero poner en la mesa es que es inédito, es decir, la primera vez que ocurre. Y dentro de la primera vez que ocurre, ante las diferentes críticas de si 13 millones de votantes eran muchos, son pocos, era suficiente, insuficiente, yo les puedo decir lo siguiente. La reciente elección de 2024, que fue una elección, la elección grande, porque es la elección presidencial. Presidencia de la República, gobernatura. La de mayor participación de electores. Partidos como el PAN alcanzaron 9 millones. 9 millones de votos, fue lo que tuvo Xochitl Gálvez. Partidos como el PRI, 5 millones. Una candidata presidencial, sí, Xochitl Gálvez, 9 millones, donde estuvo recorriendo todo el país, donde hubo inversión. Spots. Impresionante. Espectaculares spots radiofónicos, televisivos. Contra 13 millones de votantes que eligieron ahora a su poder judicial. Me parece que es una participación muy buena, pero es el principio de todo un proceso de transformación. Perdón que te interrumpa, diputada Claudia Rivera Vivanco, pero con una gran diferencia. Tuve aquí a muchos amigos que estaban aspirando a cargos, con una gran diferencia. No hicieron campaña, o sea, no podían tener spots televisivos, ni radiofónicos, ni podían poner espectaculares. Con su dinero, varios de ellos me dijeron, pues yo con mi lana ando recorriendo el estado, etcétera. Lo único que podían era dar volantitos, propaganda impresa y visitas de casa en casa. Los veíamos en los mercados, en los centros comerciales, ahí como pudieron. Y aún así, 13 millones de votos y Xochitl Gálvez 9 millones de votos, punto. Ya, ¿no? Así. Es que hay que verlo, ¿no? En claroscuro y también con los datos duros. Y esa es la realidad. A mí me parece que se deja un muy buen precedente, que hubo muy buena participación. Que hubiéramos querido más, ¿no? Y que es perfectible, también hay que decirlo, ¿no? Es perfectible. Tuvo sus complejidades, la propia selección. Yo tardé en estar revisando cada una de mis de mis boletas, ¿no? Las 6 boletas. No, y había que meterse a la página en línea a ver los currículums, a ver la formación académica de cada uno, para saber por quién íbamos a votar. Yo puedo decir que iba quizás un poco más enganchada en cómo era la dinámica, porque además una de mis tareas fue estar informando, claro, estar invitando a que saliéramos a votar e informar cómo iba a ser el procedimiento, que iban a ser las 6 boletas, etcétera. Ya estando en la urna, ya teniendo las boletas, hice mi ejercicio de ir una por una, ir leyendo las indicaciones y tenía sus retos, ¿no? Sí. Había personas que escuché que comentaban, es que me costaba un poco el trabajo en la letra. Entre otros, ¿no? Porque no sabían bien los numeritos, la neta. Y las letras, pues ya mucho más complejo. Entonces, bueno, hay elementos que son perfectibles,
felicito al pueblo de México. La presidenta Claudia Sheinbaum fue lo primero que hizo, reconocerle al pueblo de México su compromiso, su convicción y que haya participado. Entonces, me parece que fue un buen resultado, lo digo de manera objetiva, y ahora viene un reto todavía mucho más interesante, ¿no? Porque es que se vaya corrigiendo, que se vaya resolviendo, que se vayan implementando todas esas leyes secundarias que también se aprobaron y que nos permita tener esa eficiencia, esa calidad, esa justicia, que para que sea justicia necesita dos criterios, pronta y expedita. Absolutamente. Y entonces, bueno, vamos a estar pendientes de ello y sorpresiva además, ¿no? ¿Quién va a presidir la Suprema Corte? Sí, el que obtuvo más votos es este abogado Hugo Aguilar, de ascendencia indígena, mixteco, y que pues obviamente ha defendido toda su vida las causas indígenas. Él va a ser el presidente de la Suprema Corte. Muy... Como Benito Juárez. Como Benito Juárez, me parece de destacar, ¿no? Que las circunstancias permiten que sea un abogado indigenista que en cualquier otro modelo, que en el modelo anterior no hubiera tenido la posibilidad quizás. No hubiera podido llegar, la verdad. Y eso es lo que permite también ver que rompes esas inercias y un molde muy tradicional y aperturas la posibilidad de encontrarte talentos que hay en todo el país. Oye, pero ya no andan criticando que no se va a poner la toga y que se quiere poner su traje indígena, etcétera, etcétera. Creo que son minucias. Bueno, también hay que decir que hubo mucho racismo, mucho clasismo que se deja ver en las redes sociales, ¿no? Y no hay que permitirlo, ni permitírnoslos. Es decir, tampoco hay que consumir ese tipo de conductas, de comentarios, pero es real, ¿no? Hay un racismo y hay un clasismo ante el hecho de que pueda llegar o de que va a presidirla un representante indigenista, una persona que viene de los pueblos originarios. Así es. ¿No? Y que saca en algunas personas como su peor lado, ¿no? Pero por unos que se conducen así, tendremos que estar otros cambiando las narrativas y conduciéndonos de una forma que nos permita verdaderamente tejer esa inclusión. Ya lo creo. Y volviendo al tema nada más de los votos para concluir, el tema de los votos, del número de votos. O sea, si hay tanta oposición contra la reforma y había tanta oposición de que Morena colara sus listas y sus acordeones, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no los líderes de oposición, los empresarios, los medios de comunicación que estuvieron invitando al no voto, hubieran hecho una mega campaña y hubieran impulsado a 2 o 3, ¿no? Sí. Hubieran podido sacar 20 millones de votos, ¿no? Las reglas justamente permitían que compitieran quien quisiera. Eran las mismas reglas para uno que para otro. No, y los miembros del Poder Judicial tenían pase automático. Claro. O sea, hubo ministras que se volvieron a postular, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, pero hubo muchos magistrados y muchos jueces que tuvieron pase automático. Sí. Debieron haber votado por ellos los que invitaban a no votar, ¿no? Y muchos de ellos pudieron haberse inscrito que tampoco se inscribieron. Muchos no se inscribieron. ¿No? O sea, les hicieron malos cálculos. O sea, le apostaron a que iba a ser esto un fracaso, le apostaron a que iba a salir mal el proceso y bueno, perdieron sus oportunidades incluso de cumplir con los primeros requisitos que los tenían. ¿No? Sí. Oiga, yo pertenezco acá, yo quiero seguir participando. Bueno, pues inscríbase. No, porque me voy a inscribir si yo no quiero. Bueno, pues entonces, quien le entiende eso tiene que cambiar. La gente pidió que se reforme nuestro sistema de justicia y que lo hagamos de calidad. Y las reglas son estas, ¿le entra o no le entra? No, pues no le. Bueno, pues entonces no le entraron y mira, no les salió la jugada. El que no vota, que no se queje, ¿no? Eso sí. En cualquier lado. En cualquier lado. Y en cualquier circunstancia. Oye, y el domingo vimos a el expresidente López Obrador, pues no, que estaba en Cuba y que, Qué chulada. y que le habían dado 10 infartos y que ya estaba internado con oxígeno en no sé cuántos hospitales de Cuba y de Rusia y creo que hasta en Angola lo ponían. Ya reapareció. Qué chulada, mi presidente. ¿Qué sentiste de verlo? Bueno, realmente gusto porque lo vi muy sano. Sí, ¿verdad? Un poquito más delgado, pero delgado sano, no delgado de los que están enflacando porque están enfermos. No, muy sano, la neta. Le cayó la boca a medio México. No. Yo lo vi muy bien. A mí la verdad es que me dio muchísimo gusto. Y creo que cuando estaba viendo la entrevista que le hacen se me pusieron mis ojitos de corazón
porque es un gran cariño que le tengo como parte de su legado. Y yo creo que el pueblo de México le externó, le hizo saber inmediatamente sus muestras de afecto y de cariño. Sorprendió gratamente verlo, ¿no? Yo estaba segura que iba a salir a votar. Bueno, pues él fue el que, exacto, yo lo dije una semana antes. Además siempre ha sido muy responsable con sus deberes patrióticos y el acudir a las consultas ciudadanas, al voto popular, a fortalecer la democracia, siempre va a ser un deber de cualquier mexicano y de cualquier mexicana. Esa es una de nuestras obligaciones como mexicanos. Y bueno, bien lo vi, me dio mucho gusto que anunciara que en este mismo año sale su libro. Sí, que está escribiendo, dice, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a ver qué tal va ese libro. Oye, diputada federal Claudia Rivera, pero además ya, para concluir con la reforma judicial, ahora las críticas son que Andy López Beltrán no sacó a todos los que debió haber sacado y que ya lo regañaron en Palacio. Yo no sé, Carlos Loret, hay que tener cámaras en Palacio o algo, porque habla de que lo regañaron, etcétera, etcétera. Los columnistas, pues así son, avientan cosas pues para que la gente las crea. No los conoceré, pero que Andy López Beltrán falló y fallaron los operadores. Imagínense si hubieran salido a votar 30 millones de mexicanos. ¿Cuál sería la crítica? Los acarrearon, malvados, operadores, mapaches, ¿no? Sí. Como decía el filósofo contemporáneo Enrique Peña Nieto, mi querida Claudia, ningún chile les embona, ¿no? O sea, si salieron pocos, falló Andy López Beltrán. Si hubieran salido el doble o el triple, fue un acarreo monumental. ¿Qué hacemos? Pero bueno, ¿crees tú que haya habido fallas en los operadores de Morena? A mí me parece que el partido hizo su trabajo que tenía que hacer de estar informando, es decir, cumplir con su responsabilidad. Hay que señalar también que Morena tiene una militancia muy activa, presente, que estudia, que se prepara, crítica, ¿no? La misma dirigencia nacional lleva o mantiene o procura mantener esta dinámica de que seamos críticos, ¿no? Es militante, pero oye, en esto no estoy de acuerdo, en esto estoy de acuerdo. Siempre ha sido así, era con el presidente Andrés Manuel, ahora sigue siendo, y la dirigencia hizo su labor como dirigente. Además, tuvimos ahora sí, políticamente o partidariamente, se tuvo el reto de que se llevaron a cabo 2 elecciones, municipales, la de Veracruz y la de Durango. Y la de Durango. Entonces, bueno, pues ahí es donde tendría que estar ahí concentrado. Ahí sí es un tema completamente de partido, electoral, y ahí es donde tuvo que estar trabajando el partido. En la otra tarea, la tarea era muy clara: difundir, informar, ¿no? Y punto, la militancia y los ciudadanos, las mexicanas, hacer nuestra chamba, a revisar por quiénes queríamos votar y a estar ahí tempranito para emitir nuestro voto. Diputada federal Claudia Rivera Vivanco, ya mencionaste el tema, te iba yo a preguntar, hubo elecciones también, estas sí, partidistas, ¿no? Sí. Votaron por candidatos a alcaldes en 2 estados, Veracruz y Durango. Y también la narrativa mediática nacional es que Morena retrocedió, que Morena perdió, que el PT ya le arrebató un montón de espacios y que MC y que el Verde ya le están quitando espacios a Morena. ¿Es correcto esto? ¿Tú cómo ves? No, a ver, Durango es un estado que no gobernamos y se lograron ganar municipios muy importantes, ¿no? Sí, 39 municipios y Morena ganó creo que 15 o 16, o sea, la mitad. Y Veracruz mantiene una presencia importante sobre todo y gana algunos municipios que históricamente habían sido bastiones del PRI y del PAN. Y del PAN. Como Veracruz, como el Puerto. El Puerto, así es. Siempre era bastión panista. Siempre. Entonces, ya lo decía la misma presidenta del partido, que incluso previo a que el presidente Andrés Manuel llegara como presidente, era una de las zonas que costaba trabajo caminar, que costaba trabajo tener. Hoy la ganamos, entonces es un balance bueno.
En el ejercicio de coalición hay momentos en donde vamos en coalición los tres partidos con candidatos únicos. Morena, Verde y PT. Y hay algunos donde no, donde se hace la estrategia de que vayan separados. Esto, en mi propio análisis, observo que les conviene y que también es un requisito de manera individual para cada uno de los partidos, porque necesitan tener a sus representantes, ¿no? Morena, la realidad es que es la fuerza política más importante del país, tiene las mayorías y la coalición les ha permitido un crecimiento tanto al PT como al Verde, y eso es una realidad. Absolutamente, claro. Es una realidad que la marca ha jalado y en ese ejercicio les ha contribuido también a esos votos. Ahora nos toca trabajar, consolidar y prepararnos para que se haga un buen ejercicio de gobierno, ¿no? Tanto en el estado como en cada uno de los municipios. Pero desde tu perspectiva, Morena, pues está bien. Me parece que vamos muy bien. Me parece que esta dirigencia, que además tiene otra característica esta dirigencia, están integrados por gente muy joven. Joven y bueno, es una dama, Luisa María Alcalde. Es parte del, sabes que a mí me gusta, me resulta inspirador porque es lo que decía el presidente Andrés Manuel. Me tocó verlo el último día de su ejercicio público, cuando entregó la banda presidencial. Y cuando íbamos caminando, una de las cosas que me dice es, sigue el relevo generacional, Claudia, sigue el relevo generacional. Y ver nuestra dirigencia integrada por relevo generacional, Luisa María, fundadora y de la cantera y del movimiento. ¿Tu amiga desde niñita, sí o no? Pues sí, desde que empezaron todos los... Me lo dijo una señora que se llama Eloísa Vivanco. No sé si sea desde que se hicieron los encuentros juveniles. ¿Verdad? Sí, el primer encuentro nacional que fue en Tabasco, pues ella ya venía, bueno, su mamá, su como papá. En 2014, por ahí. Su mamá, su papá siempre han estado antes de que estuviéramos. Pues como 2012, más o menos. Y después ya empieza todo el proceso de consolidación del partido, ¿no? Pero jovencitas empezaron. Y de familia que viene en el movimiento, ¿no? Andrés Manuel, lo mismo, López Beltrán, ¿no? Viene de un impulso, de un trabajo. Sí. Ni modo que no se dedique pues, a lo de su papá, pues un hijo de un médico, ¿a qué se quiere dedicar? Y pero además, ¿sabes? No es como que mi papá ya me lo dio sin que yo hiciera nada. No, pues es donde el candidato en las 3 etapas que fue Andrés Manuel, ahí estuvieron sus hijos acompañándole, trabajando. ¿Tú los has visto? Ayudando, sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, la secretaria general Carolina, que también es otra mujer otra mujer joven, compañera, sí, que viene de las canteras de este movimiento, sí se vuelve algo inspirado, ¿no? Personalmente lo digo, me gusta que se les haya delegado esta confianza y esta responsabilidad tan grande. Va a venir todavía un proceso más complejo en el 27. Desde luego. Es el gran reto, ¿no? Ahí van a ser gubernaturas. 16 gubernaturas. Más diputaciones federales, locales, presidencias municipales. Bueno. Será un reto muy interesante y yo veo con buenos ojos que se está fortaleciendo el partido de manera interna y sobre todo está haciendo el trabajo de militancia, de base, ¿no? El ejercicio fue iniciar con la reafiliación. Afiliación para quienes por primera vez, reafiliación para quienes... Tú te reafiliaste, ¿no? En mi caso sí, reafiliación. Y ese es un ejercicio que empieza a llevar, a atender lo que se había dejado en pausa estos años primeros del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Al frente del presidente Andrés Manuel, por las diferentes circunstancias, ¿no? La pandemia, los diferentes cambios que... Los 2, 3 años de pandemia. Los cambios que se tuvieron que hacer en la dirigencia por mandato del INE, es decir, esa intromisión que hizo el INE también atacó, vulneró... Tuvo que haber el cambio de dirigencia, ¿verdad? Claro. Por obligación del INE, ¿no? O sea, nosotros íbamos en nuestros procesos y hay un intento de golpe, de querer desarticular y al final de cuentas se mantuvo, se consolidó, hoy la fuerza política más importante, el movimiento social más grande de América Latina y
pienso que con tareas muy claras para seguirse fortaleciendo internamente y sobre todo en su militancia. Ahorita que mencionaste América Latina, ayer escuchaba yo una entrevista a Ana Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, que fue presidenta de Argentina, y estaba diciendo, la reforma judicial de México dice, es un muy buen experimento, lo deberíamos de aplicar en Argentina. O sea, ya nos dio el mal ejemplo, diputada, ¿qué onda? Yo creo que el buen ejemplo, porque sí es una cosa interesante, o sea, sí es un ejercicio histórico porque no ha ocurrido y no ocurre en cualquier país, ¿no? Es decir, sí se deja un precedente importante y ahora por eso el reto es que las siguientes etapas logremos que se consolide de buena manera. Oye, y volviendo al temita rápido de las próximas elecciones, pues es el gran reto de Morena, lo he dicho aquí en innumerables ocasiones, porque desde mi perspectiva, como analista, no como encuestador, sino como analista, veo que el probable o el posible talón de Aquiles de los de Morena, desde la perspectiva electoral, sean sus gobiernos locales, ¿no? Y luego por ahí llega algún presidente municipal que no hace buena gestión, que se compra su camionetón, que anda ahí haciendo tropelías, y la gente en municipios chicos, diputada, tú lo sabes, sí se entera de todo, se entera de toditito lo que está haciendo el alcalde. Son municipios chicos. Este puede ser el talón de Aquiles de Morena, que la gente en 2027 castigue a gobernantes de Morena. Oye, y luego la gente se entera más de lo que no hace, ¿no? Aparte, no como están haciendo esto acá. Siempre va a ser. pueblo chico, infierno grande. Yo tengo que mencionar que los gobiernos locales, además, siempre tienen una demanda mayor. Sí, claro. Es complejo. Tú lo sabes. Por la parte compleja de los gobiernos locales es que es el orden de gobierno con menos recursos y con mayores demandas. Así es. Es Todo decir, el mundo le pide cosas a la todas las necesidades que urgen, el primer respondiente es el gobierno local, el gobierno municipal, y es el orden de gobierno que menos presupuesto tiene. Esa es una realidad dolorosa, lamentable, pero la estrategia que aplicó el presidente, ¿no? Y valga las proporciones, me parece que es la estrategia más adecuada, el no soltar el territorio. El que vean ahí a las autoridades locales en territorio, en campo, a ver, dando la cara, ¿sabes? Porque eso también permite un ejercicio de reconocimiento de la ciudadanía ante, a ver, todo esto es lo que está pendiente, pero vamos a irle avanzando en esto, vamos a irle avanzando en este, nos vemos la siguiente semana, el siguiente mes para ver cómo avanzamos en esto, y entonces darle a lo que sigue. Esos ejercicios es lo que ha ido procurando el movimiento de transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador por eso salía todas las semanas a territorio. Bueno, dos motivos principales. Uno, para que él viera, ¿no? Que lo que se estaba instruyendo y lo que se estaba tratando de armar, de implementar, de hacer llegar a la ciudadanía, si estuviera llegando, ¿no? En obra pública, en recursos, en bienestar, en seguridad. Y por el otro lado, no perder el contacto con la ciudadanía. Que la ciudadanía pudiera decirle, acá nos falta, qué bueno que me lo dices, ya estamos trabajando. Que él fuera a rendir. Que fuera a rendir cuentas. Todas las veces que él se presentaba era un ejercicio de rendición de cuentas. Ya platiqué y ahorita saludé a los compañeros tales. Ya estamos avanzando con los mineros, con los agricultores, con los de la presa, y de todos los estados. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con esa estrategia y una manera de hacerlo de esa forma también es para que sirva de un ejemplo para las demás autoridades, tanto estatales, gobernadores y gobernadoras, como a los gobiernos municipales. Territorio, territorio, territorio. Y trabajo una tablilla. Entonces, veo una buena perspectiva. Creo que no hay que confiarnos, también eso es cierto, ¿no? Siempre va a estar en la mesa esa evaluación, ese examen, pero sin confiarse. ¿No? Sin confiarse y hacer mucha chamba de territorio por parte de los gobiernos locales y por parte de la dirigencia y de la militancia también hacer lo propio, ¿no? Absolutamente. Un buen amigo hace muchos años me decía, la confianza es la mamá de todas las tonterías. Entonces, sí, cuando se confía, ya sabes lo que pasa. Oye, diputada federal Claudia Rivera Vivanco, pues te tocó una legislatura histórica desde el punto de vista en que
pues apoyan a una presidenta muy aprobada. La última encuesta del Financiero de esta semana fue 75% la sigue aprobando, cerca del 80% en promedio. Esto significa un gran aliciente, pero también un gran compromiso, ¿no? O sea, ustedes como diputados federales apoyar lo que está haciendo la presidenta en una época en que les tocó, no la pandemia, pero les tocó Trump, en una segunda gestión de lo que era, se desató Trump, ayer ya impuso aranceles al aluminio y al acero. Esto nos pasa a traer a los mexicanos, desde luego, porque pues casi no se hacen cosas con acero y aluminio, ¿no? O sea, entonces, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ya dijo que pues, va a negociar, etcétera, pero veía yo notas periodísticas que dicen que, bueno, de entrada pueden subir de precio hasta duplicarse el precio de cosas tan simples como electrodomésticos, como refrigeradores, como lavadoras, etcétera, 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 autopartes, automotrices, en fin, un montón de cosas. ¿Qué viene en el Congreso de la Unión para seguir apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, hay varios elementos que ya se están trabajando. La presidenta Claudia Sheinbaum, como la hemos observado, con mucha firmeza, con mucha claridad y con mucha elocuencia, logró desde el inicio de su mandato marcar la agenda, y lo voy a decir porque aunque el presidente de Estados Unidos salió con estos, pues a modo de arrebato, ¿no? Porque pudo haber hecho el planteamiento en su propia estrategia de política interna de su país, pero cuando lo hace de manera arrebatada con el intento de imponer aranceles, otros mandatarios de otros países, porque no lo hizo hacia México solamente, sino lo hizo hacia varios países, y no solamente con los que son socios comerciales con el Tratado Comercial de Estados Unidos, ¿no? Exacto, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México, sino también con otros países. Con Europa. Y esos otros mandatarios, todos hombres, ¿no? Salieron a responder, si me pones tanto por ciento, yo otro tanto por ciento, y si tú me ayudas, ¿no? Sí. Y a elevar los tonos. Nuestra presidenta se mantuvo serena, dijo, necesito yo plan A, plan B, plan C y plan D, y voy a presentar eso. ¿Sí los tiene? Y voy a buscar el diálogo y voy a platicar con el presidente y le voy a plantear cuál es la situación y por qué le conviene estar bien con México. No es la realidad, ¿no? Lo dijo más o menos así la presidenta y logró lo que no logró ningún otro mandatario de los demás países. Y logró un acuerdo y logró pláticas. ¿Qué planes o qué hay dentro de estos planes? Por supuesto, vienen contenidos en el Plan México, que da a conocer. El Plan México es una apuesta para fortalecer sobre todo el mercado interno, la economía interna del país. Por eso mucho enfoque ahorita en la campaña de consume lo hecho en México. Si quieres estudiar, estudia en México. Si quieres invertir, invierte en México. Si quieres trabajar, vente a trabajar a México. Si quieres que te vayan en México. México no falla, ¿sabes? Que eso lleva a un proceso también de reivindicación de lo que es la fuerza laboral, productiva, intelectual, el corazón de las y de los mexicanos. Y bueno, en ese sentido, fortalecer la economía interna, pero también acompañar a toda la estrategia, a todas las empresas, micro, pequeñas y grandes, en estos acuerdos que sean justos y que les permitan un beneficio. Entonces, viene contenido, porque viene en el Plan México la estrategia para fortalecer la industria. Es un mecanismo de industrialización del país, lo que inició el presidente Andrés Manuel de fortalecer los polos de bienestar, ¿no? De invertir en la zona sur-sureste de México, que era la zona más rezagada, más pobre, más abandonada, con más inseguridad, y entonces dice, pues aquí hay que invertirle. Y eso obliga a que haya bienestar, es decir, que tiene que haber seguridad, movilidad, comunicación, educación, etcétera. Entonces vas invirtiendo. Bueno, a la par de esto, aunque la renegociación del TEMEC iba a tener efecto hasta el siguiente año, así es, ahora se ha adelantado, y esto nos permite también poner en el contrato algunos elementos que no estaban considerados, o ampliar incluso la cobertura de ese tratado. ¿Qué le garantiza la negociación de los porcentajes arancelarios? Pues a aquellas empresas que estén dentro de ese acuerdo, incluso empresas que estén instaladas en México, o las mexicanas. Si algunas por su propia cuenta
hacen su acuerdo comercial, bueno, no están dentro de este acuerdo global que se va haciendo como país. Eso también es una realidad. El ex canciller, ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartía estos ejercicios y por qué ahora la intención de ampliar esta cobertura y de que pueda haber un buen acuerdo. En el Congreso, de manera particular, nosotros, además de que hemos estado pendientes y suscrito el respaldo a la presidenta, estamos llevando a cabo ahora un foro, bueno, mejor dicho, estamos en los preparativos para llevar a cabo el foro de diálogo sobre el TEMEC, sobre el Tratado Comercial, Encrucijada, Nearshoring, de Proteccionismo y Plan México, ¿no? Que son los temas. Lo estamos haciendo en coordinación el Congreso con la UNAM, y salió una convocatoria porque además se va a editar un libro y se va a hacer un documento que recibirá el gobierno de México como elementos que sirvan para estas revisiones del tratado comercial. Alrededor de 50 instituciones públicas y privadas están participando, sector empresarial, sectores sindicales, ¿no? Que también es importante en esta revisión y que es uno de los elementos que van a considerarse, así lo ha mencionado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y bueno, vamos avanzando en esas tareas. O sea, hay gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo frente a Trump. Hay gobierno, hay coordinación, hay comunicación y sobre todo lo más importante, y lo dice la presidenta, hay pueblo, ¿no? Hay pueblo comprometido, tenemos mucho talento. Bueno, Puebla, tenemos mucho talento y Puebla es uno de los estados que si nos seguimos enfocando, ¿no? Si en esta coordinación que ha buscado el gobernador Alejandro Armenta sigue de lleno en esta agenda del Plan México, Puebla tiene un momento muy oportuno para fortalecer sus ventajas comparativas. Claro, ¿no? claro. No solamente en la industria automotriz, sino toda la posibilidad también de fortalecer el campo, de aprovechar la academia, todo el esfuerzo. Bueno, tenemos un clúster universitario envidiable aquí en Puebla, de los mejores que hay en el país. De los mejores. Y bueno, fíjate, dentro de esta apuesta de tecnología de semiconductores, que es uno de los capítulos que se quiere agregar ahora a la revisión del TEMEC, Puebla tiene también esa posibilidad, ¿no? de participar. Olinia, que lo dio a conocer la presidenta. Sí, esta fábrica de autos eléctricos. Primera auto mexicano, 100% mexicano, eléctrico, que se llama Olinia. Su casa, su sede de producción, ¿no? Del diseño mismo para que esto se eche a andar, va a estar aquí en Puebla. Va a estar en el Instituto Tecnológico y está utilizando el CIDI, el Centro de Innovación Industrial Digital, que fortalece o que es una apuesta para la industria y tecnología 4.0. Ese proyecto me tocó construirlo a mí. Wow. Fue cuando fui presidenta, fue uno de los objetivos que hicimos después de la pandemia en esta revisión y revisión del presupuesto y focalización para invertirlo ante la caída y la crisis económica, ¿no? Esto que íbamos a tener, invertirlo en acciones que nos permitieran reactivar la economía y después mantenerla en un ritmo. Uno de los objetivos que se identificó propio fue el apoyo a este sector industrial y que las micro y pequeñas empresas pudieran conectarse a las cadenas de suministro de manera mucho más fácil. Bueno, ese ejercicio se hizo en coordinación con el sector empresarial, que fue en ese momento con CAMIN, una cámara nacional, el Instituto Tecnológico y el gobierno municipal. Y funcionó y se arrancó. Bueno, hoy es la sede de Olinia y me da mucho gusto porque esa es justamente la apuesta, ¿no? Invertir donde va a seguir produciendo, donde va a haber producción, donde va a haber crecimiento, donde va a ir haciendo esta estrategia de encadenamiento.
Y bueno, esa es la óptica que ha tenido también este proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? El presidente Andrés Manuel, eso es lo que ha ido buscando con cada uno de los megaproyectos. El transísmico, por ejemplo. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, muchos otros más. Entonces, reitero, hay estrategia, hay diálogo, hay también serenidad, hay presidenta, hay equipo coordinado con las cámaras, tanto el Senado como las diputaciones, y hay pueblo, hay mucho pueblo. Bueno, y se ve, la gente sigue aprobando a Claudia Sheinbaum, a pesar de todas las críticas y esta campaña mediática que tiene prácticamente en todas las televisoras, en estaciones de radio, en periódicos, todos los columnistas atacan un día sí y otro también a Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, la prueba cerca del 80% de la población. Hoy una presidenta muy querida dijo el presidente Andrés Manuel, la mejor presidenta del mundo. También lo están criticando por eso, pero bueno. Bueno, aunque les duela, la realidad es que muchos artículos, bueno, en la revista Forbes, y no reciente, ayer que lo haya dicho el presidente, desde hace 2 meses, 3 meses, así es. Sacó un reportaje donde estaba dentro de las 4 mandatarias más importantes del mundo, las 4 mujeres más poderosas, mejor dicho, claro. Las 4 mujeres más poderosas por del la aprobación, mundo. claro, claro. No todas de esas mujeres que salieron en el reportaje eran mandatarias. Claudia Sheinbaum sí. Y después de todos estos encuentros de estrategias y sobre todo diálogo que ha logrado tener con el presidente de Estados Unidos ante estos exabruptos que ha tenido el presidente. Vaya que ha tenido. Pues se la llevaron todavía mucho más arriba en el reconocimiento por esa capacidad de interlocución que tiene, ¿no? De establecer acuerdos. Y sí, la están colocando justamente por ese motivo y otros más como la mejor presidenta, ¿no? Y se ve, repito, lo que nosotros hacemos, somos los encuestadores, ahí está, o sea, ni modo que inventemos, ¿no? O sea, en todos donde medimos, sí está aprobada en su enorme mayoría por parte de la población, la presidenta Sheinbaum. Querida diputada Claudia Rivera Vivanco, 2 últimos temas. 1, ¿qué viene en el Congreso de la Unión? ¿Cuáles son los pendientes ahorita? Ahorita están en receso, ¿no? Pero sí, hay sesión permanente. Pero, ¿qué viene? ¿Qué viene el Congreso? ¿Qué cosas así los mexicanos tenemos que saber que van a hacer los diputados? Bueno, tenemos pendientes... aunque está en receso, siempre se queda una guardia, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. Pero además, se tienen previstos un periodo extraordinario. Va a haber un periodo extraordinario, ¿no? Sí, y va a ser la siguiente semana, ya no va a ser la siguiente semana, están por confirmar, probablemente sea a finales de este mes, y en este periodo extraordinario lo que viene es... la reforma de seguridad, una reciente que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con las estrategias que se van a hacer para fortalecer la inteligencia y la investigación. Uh-huh. ¿Para qué se hace ese mecanismo? Para la prevención, ¿no? Para poder dar tiros de precisión. Claro, inteligencia e investigación. Ya pasaron unas reformas, todavía faltan leyes secundarias, faltan complementarias de algunas otras reformas constitucionales que se hicieron. Viene la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Esto también fue muy criticada, politizada. Ya se hicieron varias observaciones. Nos van a callar la boca en las redes sociales, diputada. Por supuesto que no. Ya no voy a poder hablar aquí. Siempre vas a poder hablar. Siempre ¿sí? Vas a poder hablar. La libertad de expresión es una garantía, es un derecho también contenido en la Constitución y es un derecho que se tiene que salvaguardar. Lo que se está buscando con esta reforma es vigilar, impedir que haya intromisión, que haya acciones de países extranjeros que vulneren la soberanía de nuestro país. Como los spots estos del gobierno norteamericano amenazando a los mexicanos que no se vayan. Sí, está bien, pero no tienes por qué poner tus spots en medios nacionales. Bueno, es que no solamente era la amenaza, sino también la discriminación que vulnera los derechos de cualquier mexicano, correcto, de cualquier persona, ¿no? Correcto. En el caso de nuestro país, ¿cómo vas a permitirle que otro país venga y haga un spot donde te están discriminando, donde te están llamando delincuente y donde están vulnerando? Entonces, y lo pasaron en los partidos de fútbol que casi nadie ve. Entonces, vaya, eso fue una intromisión. Claro, y entonces... Sobre esas cosas van. Esa es una obligación que tiene cualquier país de vigilar que no se le vulnere a sus mexicanos, ¿no? A sus ciudadanos. En este caso, mexicanos y mexicanas. Bueno,
Entonces es una de las que están pendientes y se aprovechará también el periodo, como te decía yo, para algunas leyes secundarias de las reformas constitucionales que ya se han ido aprobando. Perfectamente. Y por último, diputada federal Claudia Rivera Vivanco, ¿qué viene para Puebla? ¿Qué viene para Claudia Rivera? ¿Te vamos a seguir viendo o qué? Sí, por supuesto. Desde luego, aquí es tu casa. Muchas gracias, yo lo sé. Así me siento en casa. Lo sabes. Ahora estoy haciendo trabajo territorial. Bueno, me tocó apoyar en algunas actividades también de campaña. ¿Viste en Veracruz, no? Durango. En Durango. En Durango, ¿no? A informar por qué creíamos la confianza de la ciudadanía para nuestros compañeros y compañeras candidatas. El trabajo de territorio en este periodo es muy importante que hagamos todas y todos los diputados. Siempre me voy a acordar, ¿no? Y lo comentaba contigo, que la gente cuando estuvimos haciendo campaña, entre las cosas que pide, la primera es regresen a territorio. Siempre les piden eso. Y ya, después todos los demás temas. Pero la primera es y regrese. Sí regresa Claudia Rivera. Uno de los compromisos que yo hice es ese. Es además mi forma de ser como militante y como activista. Siempre lo he hecho. Y ahorita en este proceso así he continuado. Te lo había hecho saber. Terminó la campaña. Hice una gira para agradecer. Igual en todos los municipios de mi distrito. Entré en funciones. Yo creo que el primer mes fue de acoplamiento porque también fueron varios cambios. El acoplarme a la dinámica de la Ciudad de México tiene sus complicaciones, creo que a todos nos pasa. Así es. A mí fue la primera vez que me tocó tener que adaptarme. Yo creo que el primer mes fue de adaptación y a partir del segundo, todas las semanas hago trabajo de territorio. Todas, invariablemente. Y ahorita que estamos en este periodo, pues lo hago con mayor número de días en los diferentes municipios. Entonces vamos a continuar. Estamos trabajando con estas estrategias de coordinación, también con el gobierno del estado para obras comunitarias. El gobernador Armenta hizo este modelo de presupuesto participativo, ¿no? A mí me tocó aplicarlo como presidenta municipal. Sí, viene dentro de la agenda del proyecto de transformación, que sea la gente la que decida en qué. La que opine en qué, ¿no? En qué se invierte, en qué se gasta el dinero, porque el dinero no es de quien gobierna, de quien lo administra, sino es el dinero del pueblo. Entonces, que sea el pueblo el que decida. Y ha sido una dinámica sistemática, ¿no? La escuela es nuestra, es un mecanismo que implementó el presidente Andrés Manuel. Los caminos artesanales de Oaxaca, donde se entregaba el material y la gente ponía mano de obra, es otro mecanismo participativo. Y bueno, ahora la obra comunitaria es ese ejercicio de que la gente se organice, haga su asamblea y entonces nos pongamos de acuerdo. Porque ahora quienes digan, oiga, mejor esto, mejor el otro, bueno, veamos cuál es lo más urgente, qué es lo prioritario, qué nos trae mejor bienestar para todas y para todos. Ya se ponen de acuerdo y entonces se les asigna el recurso, ellos lo administran y entonces ellos están obligados a rendirle cuentas no a la autoridad, sino a la misma ciudadanía. Claro, pues a ellos. Entonces, estoy apoyando estas tareas. A mí no me toca administrar ese recurso, no me toca. Entonces, ella no maneja el presupuesto. Entregarlo, pero sí me toca ayudar en que conozcamos que hay este programa, en que nos organicemos, en que acudamos a las asambleas y acompañar el proceso de su implementación, es decir, vigilarlo. ¿Por qué? Porque todo ese recurso, como diputados federales, como diputada, me toca aprobarlo cuando presentan el proyecto, el plan de desarrollo y todo el proyecto de egresos para este año. Entonces ahí decide la presidenta cómo se va a distribuir a cada una de las actividades, educación, salud, etcétera, lo que va a llegar a los estados y que a los estados y a los municipios y que a su vez ellos lo hagan en estas mismas acciones. Seguridad, educación, servicios básicos. Y es una forma en la que me toca también estar viendo que lo que aprobamos y nos toca hacer en el ámbito nacional, aquí en la Cámara, se esté viendo reflejado en el territorio. Que llegue a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Exacto. Entonces continúo con esas tareas.
voy a estar apoyando mucho también en mis tareas partidarias como militante, también tengo responsabilidades. Entonces tengo responsabilidades como diputada que las estoy cumpliendo y que voy a redoblar en estos días tareas, ¿no? Porque además los tiempos así lo permiten. Tengo mis responsabilidades, mis tareas como militante de Morena, entonces también las voy a estar haciendo. ¿Qué tareas son las de afiliación? Uh-huh. Ahí vamos con el proceso. ¿Ya llevan cuántos? ¿Más de 1 millón o cuántos? Ya, el millón, pero le estamos apostando que van a ser los 3 millones. 3 millones. Al término del año. Wow. Entonces, bueno, pues estoy con esas tareas. Terminé mi semestre. Eso vi. La semana que terminaste tu semestre de doctorado. Semana, mejor dicho. Todavía no terminó el doctorado, pero ese semestre. Saludaste a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, vi por ahí. Sí, es que fue el informe del director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, y la doctora Beatriz es parte, ¿no? Es doctora, da clases ahí, mi compañera. Es correcto. Yo soy estudiante, ella es profesora. Pues no, que ya estaba viviendo en España y que no sé tanto. No, bueno, pues yo la veo ahí en la escuela. Y bueno, pues mientras con estas tareas para cerrar fuerte, me va a tocar rendir mi informe, que también es ¿Vas a dar informe? Una obligación. Sí, a ver, esa es nuestra responsabilidad. ¿Nos vas a invitar? Por supuesto, okay. Invitados. En cuanto tengamos las fechas, tiene que ser antes de septiembre. Se están armando los calendarios, porque todos en un sentido estricto tenemos que hacer una rendición de cuentas. Algunos diputados o diputadas eligen hacerlo público, algunos lo deciden hacer por escrito. Okay. ¿No? Pero de que tienen que informar, tenemos que informar. Entonces, ya en cuanto tenga definido, les haré llegar con todo gusto la invitación y, por supuesto, al auditorio. Y el escrutinio público es parte de nuestra responsabilidad también. Por supuesto. ¿Con qué te despides, mi querida diputada federal Claudia Rivera Vivanco? Recordándoles algo que es muy importante que siempre tengamos en cuenta. Que esta vida se nos fue concedida para que la disfrutemos. Y si en el camino de disfrutar nuestra vida logramos buscar y hacer el bien común, significa vivir en plenitud. Eso lo he estado compartiendo en territorio porque esa es nuestra realidad. Yo tengo una responsabilidad ahora como diputada, pero sigo siendo ciudadana y como ciudadana tengo también mi responsabilidad, mi obligación con mi entorno, con esta comunidad, con mi pueblo. Y entonces, en esa forma de que lo veamos, sin importar desde la trinchera que nos toca estar trabajando, participando, me parece importante que recordemos cuál es el propósito de que estemos aquí. Y hay mucho por hacer, es cierto, algunos de los comentarios que nos decían, ¿no? No todo está dando el resultado que ya queremos, o todavía no lo vemos como quisiéramos, pero hay que trabajarlo y hay que tenerlo claro y hay que mantener siempre este diálogo. Entonces quiero terminar diciendo que nos mantengamos en esta comunicación. Por favor, no tengan la menor duda, a través de mis redes sociales en cualquier momento, en territorio para encontrarnos también, para saludarnos. Redes sociales Claudia Rivera Vivanco, no hay pierde. Tan fácil, yo se las reboto aquí, pero sí atiendes en tus redes, sí. Sí. También por WhatsApp, que también se los compartido, lo ponemos, sino también ahorita las redes y el número de WhatsApp. Y bueno, pues pendiente para que sigamos trabajando, apostando para transformar nuestras realidades, pero sobre todo para que podamos estar en esa plenitud. Y te tomaré la palabra para que sigamos. Que pues, por lo menos cada 15 días nos informes qué están haciendo en el Congreso. Muy bien, lo estaremos haciendo. Vendré antes entonces para invitarles al informe. Y al Congreso. Al Congreso, claro. Porque ya es 23 y 24, el Congreso sobre el TEMEC es 23 y 24 de este mes. Va a ser allá en la Cámara, va a haber transmisiones en vivo también, ¿no? Para quien no pueda trasladarse, pero va a estar muy interesante. Y bueno, pues ya estarán viendo las diferentes mesas simultáneas con cada uno de los temas y para el informe. Y para el informe que va a ser por ahí por septiembre, ¿no? Antes de septiembre, que ya estamos a mes y medio, ¿no? 2 meses, julio y agosto. Diputada federal Claudia Rivera Vivanco, antes que diputada, queridísima amiga,
te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempecito para venir al pie de la letra, sabes que es tu casa, y te invito a que nos mantengas informados, que nos digas qué estás haciendo en el Congreso, pues así, y si no puedes presencial, por teléfono lo hacemos. Lo hacemos perfecto. ¿Sale? Con hecho. Te agradezco mucho, mi querido Rodolfo, como siempre, tu anfitrionía, tu calidez y sobre todo la forma tan exquisita en la que vamos compartiendo y la que compartes tu conocimiento y la información a la ciudadanía. Muchas gracias, Claudia Rivera Vivanco, diputada federal, y pues la vamos a seguir viendo. Eso ténganlo por seguro, la vamos a seguir viendo. Muchas gracias.